Vamos, yo sé que usted puede darle un mejor aplauso al Señor. Déselo con toda su fuerza a nuestro Señor Jesucristo. Oseas capítulo 2, el verso 5. La Reina Valera 60 dice: porque su madre se prostituyó y la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Vea la queja que Dios tiene con Israel. Porque yo no sé si usted nota o recuerda la historia de Oseas, pero recuerde que Oseas fue uno de esos profetas a los cuales Dios le mandó a hacer algo extraño y algo bien raro, y le dijo que se casara con una mujer, pero no era una mujer cualquiera, no era una mujer virgen como se suponía que todos los profetas deberían de casarse, los sacerdotes. No le pidió que se casara con una mujer virtuosa, de la cual habla Proverbios 30. No le pidió que se casara con una mujer que fuera ejemplo de lo que es ser una madre y una esposa. Increíblemente, la asignación que le da Dios al profeta Oseas es bien extraña, y le dijo que se casara con una prostituta, con una mujer ramera. Y Oseas increíblemente se casa. Lo más tremendo es que Oseas se enamora de su esposa. Dios hizo un milagro en el corazón de Oseas y le da un amor especial hacia su esposa. Pero increíblemente, su esposa, estoy hablando del relato del profeta, su esposa, hermano, lo abandona y comienza a irse tras otros amantes, y tiene 2 hijos o 2 hijas mejor, y son los padres de esas 2 hijas otras personas y no el profeta Oseas. Y los tiene, y ella vuelve a la casa y le ponen un nombre, y le dice Dios a Oseas: le vas a poner a tu primera hija, le vas a poner lo Ruama, que significa no compadecida, y después tiene otra hija y luego le coloca lo Ami, que significa este no es mi pueblo. Es interesante. Y Oseas le pone así a su descendencia con esos nombres, y empieza el profeta a sufrir por causa de las infidelidades de su esposa. Y luego, después de ello, Dios se pronuncia y comienza a decirle a Oseas y a todo el pueblo, y comienza a hablarles, señalándole que así como se sentía Oseas, así él se sentía con su pueblo. De la manera como Oseas sufría porque su esposa no le era fiel, porque tenía hijos con otros hombres y se acostaba con otras personas, y como sufría y se dolía, así mismo Dios se estaba doliendo con el pueblo al cual una vez Él prosperó, bendijo, le dio trigo, le dio lana, le dio una cantidad de bendiciones. Pero ese pueblo menospreció esa bendición que Dios le había entregado, y empezó del oro que Dios le daba a sacrificarlo a Baal, a otros dioses, prostituyéndose espiritualmente con otros seres paganos y no volviendo su adoración al Dios verdadero y real. Esta historia que le cuento de Cali, seguramente cuando se la conté a usted le generaba indignación, y seguramente usted dirá: oye, pero tremendo que hayan personas así, que no valoren, que no aprecien
las buenas cosas que le pasan en la vida. Seguramente a usted le daba escozor, y dentro de su corazón usted decía, pero qué increíble que una mujer de esta termine haciendo semejante burrada, menospreciando el nombre de Dios, que la tenía muy bien, que la amaba y que tenía todos los elementos y condicionalidades para ser un buen esposo, pero termina abandonándolo de esa manera. Yo estoy seguro que usted junto conmigo se indignó cuando yo conocí ese caso. El tema, mi amado, es que esa indignación que usted sintió cuando conté esta historia es la misma indignación, iglesia, que en muchas oportunidades Dios ha sentido de usted. Porque, mi amado, a usted Dios lo ha bendecido. ¿Es así o no es así? Le ha amado el Señor a usted, lo ha prosperado, lo ha guardado. Tú no se imaginas la cantidad de veces que Dios le ha salvado la vida a usted. Dios lo ha protegido de tantas cosas, le ha dado oportunidades. Óigame bien, Dios se ha reproducido en usted porque usted ha tenido producto, ha tenido fruto. Llámese un ministerio, llámese una bendición, llámese un trabajo. O sea, Dios al casarse con usted, el día en el cual se casó, en el cual se selló ese pacto con el bautismo. ¿Cuántos son bautizados aquí? Levánteme la mano. El día que usted se bautizó, ese día usted se casó con Dios. Y la señal, el anillo que Dios le puso a usted fue el día que usted se sumergió en esa agua. Ese día usted se comprometió con Dios, se desposó con el Señor. Y después de que usted se desposó con el Señor, empezó el Señor a reproducirse en usted. Y de ahí nacieron bendiciones, ahí nació el ministerio, ahí nacieron dones, llamados, talentos, habilidades, tantas cosas que Dios le entregó por amor, por misericordia y porque estaba enamorado de usted. Yo no entiendo cómo alguien que se casa con el Señor, que se bautiza para Dios, que se dice ser hijo del Eterno y que dice amar al Señor, termina como la esposa de Oseas, hermano, pues no prostituyéndose físicamente, pero sí prostituyéndose nuevamente con la mundanalidad, con la banalidad, con la perversión. Y se supone que viene a la iglesia, o se supone que se desposó alguna vez con el Señor. ¿Y por qué termina entonces haciendo lo que desaprueba a Dios, haciendo lo que aborrece a Dios, adulterando, fornicando, bebiendo, tomando, ingiriendo porquerías para su cuerpo, menospreciando y pisoteando el precioso y maravilloso amor que Dios le ha manifestado y le entregó el día que usted se casó con el Señor, en aquel momento en el cual usted se bautizó? Es indignante lo que pasó en Caleo, la historia que les conté, pero es más indignante que usted tenga en poco el día en el cual hace 2000 años Cristo, por amor a usted, por puro amor, se fue a una cruz, se dejó que lo golpearan, lo clavaran, se desangrara por amor a usted, y usted termine teniendo en poco ese maravilloso y precioso amor que Dios le ha entregado. Así cuando usted, mi amado, se va a una cantina, a una discoteca, una noche, cuando usted va y le es infiel a su esposo, a su esposa, y así como usted se indigna por lo que escucha, allá en el cielo también Dios se indigna de las cosas malas que usted hace. La razón de ser de esta semana de santificación, iglesia, es precisamente volver a ese primer amor que de pronto nosotros perdimos con el trasegar de la vida. La Biblia habla en la parábola de la semilla que los afanes de la vida y los afanes de este mundo, el engaño, las riquezas, terminan ahogando la semilla de fe que en algún momento fue sembrada. Sé que seguramente los problemas que usted ha tenido, las adversidades que usted ha tenido que enfrentar, los momentos fuertes, difíciles que usted vivió finalizando el año, comenzando este año, seguramente, mi amado, ha hecho que esa semilla que en algún momento se plantó en su corazón se haya terminado ahogando. Esa semilla llamada amor de parte de Dios en usted se haya ahogado.
Pero lo que anhelamos, o lo que pretendemos, o mejor, lo que está en el diseño de Dios para Casa de Gloria en esta semana, es precisamente que nosotros volvamos a ese amor, que recuperemos lo que una oportunidad perdimos: la pasión, el deseo por las cosas del Señor, el amor por el Espíritu Santo, el deseo por la oración, por el ayuno, por estar en la intimidad con Dios. Se lo digo, mi amado, con todo mi corazón. Necesitamos volver a apasionarnos por el Espíritu de Dios. Y necesitamos, mi amado, volver a sentir ese amor vibrante por todo nuestro cuerpo, por todo nuestro ser. Lo que haya que hacer en esta semana, iglesia, yo estoy dispuesto a hacerlo con tal de sentir su presencia. Yo no sé si usted también quiera hacerlo junto conmigo, pero yo lo quiero hacer. Lo más lindo de Dios, que es lo que me enamora de Dios, que yo no sería capaz de hacerlo, pero que Él sí es capaz. Por eso usted ni yo servimos para ser Dios. Es que Él, a pesar de nuestras infidelidades, de nuestros errores, de nuestra prostitución espiritual, es que Él siempre tiene un amor misericordioso para perdonar y darnos una segunda, una tercera, una cuarta o varias oportunidades para volver a Él. El verso 14 del capítulo 2 de Oseas dice: pero he aquí que yo la traeré. Mira lo que dice, tocante hacia la esposa de Oseas, que representaba al infiel Israel de la época. Dice: pero yo la voy a traer y la llevaré al desierto. Por eso es que cuando usted se aparta, mi amado, a veces las cosas no le salen bien, o no, a veces no le van a salir las cosas bien. ¿Y sabe por qué no les va a salir las cosas bien? Porque Dios se encargará, mi amado, de no hacer morir ese amor y lo va a llevar al desierto. Y mira el propósito, y dice: la llevará al desierto y hablaré a su corazón. Verso 15: y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Verso 18: y en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo y con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Verso 19, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros esta semana, iglesia? Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, Casa de Gloria. Quiere volver a casarse con nosotros, y quiere nuevamente en nosotros manifestar su justicia, su juicio, su bondad, su benignidad, su misericordia. Verso 20: te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor. Y en aquel tiempo responderé, dice el Señor, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Jezreel significa Dios es el que siembra. Verso 23: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama. Recuerde, Lo Ruama era sin misericordia. Volverá a tener misericordia del sin misericordia. Y diré a Lo-Ami, que significa este no es mi pueblo, le diré: tú eres pueblo mío. Y él dirá: Dios mío. Casa de Gloria,
Dios se quiere casar con nosotros nuevamente. Dios se quiere volver a desposar con nosotros. Esta semana, usted no se imagina lo importante que es para nosotros. Es una semana muy vital. Es la semana en la cual yo tengo la fe, vamos a volver a enamorarnos del Señor, a quebrantar la frialdad, la tibieza espiritual, el ostracismo en el cual nuestra alma había caído y que nos había alejado de las cosas de Dios. Esta semana, mi amado, yo tengo la fe que vamos a volver al primer amor y vamos a apasionarnos tremendamente nuevamente por el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que así va a ser? ¿Y cuántos saben, mi amado, que finalizando esta semana estaremos apasionados por el Espíritu Santo? Mi amado, Dios se quiere volver a casar. El libro de Josué en el capítulo 1 me da la base para hacer lo que quiero hacer en esta noche. Le pido que usted me acompañe. Josué capítulo 5, del verso 1 en adelante. Josué después de Deuteronomio, antes de Jueces, el sexto libro de la Biblia. ¿Ya llegó? Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, y desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Verso 2. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Nota usted las asignaciones del verso 2? Le dijo el Señor que hiciera a Josué dos cosas. ¿Cuál fue esas dos cosas que le pidió que hiciera? Número 1, que hiciera ¿qué? Unos cuchillos afilados. Y número 2, ¿qué le pidió que hiciera? Que circuncidara por segunda vez a los hijos de Israel. Esas fueron las dos asignaciones que le da Dios a Josué. Verso 3. Y Josué se hizo cuchillos afilados. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Ahí comenzó después lo doloroso. Y dice, ¿qué hizo? Y circuncidó a los hijos de Israel. ¿En dónde? En el collado de Aralot. Interesantemente, Aralot significa prepucio. Verso 4. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. O sea, todos los que salieron de Egipto salieron circuncidados, ¿cierto? Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que salieron de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz del Señor. Por lo cual el Señor les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual el Señor había jurado a sus padres que no la daría, tierra que fluye leche y miel, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. ¿Está conmigo en la lectura? ¿Y está entendiendo la lectura? Verso 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo
lugar en el campamento hasta que sanaron. Mira lo que dice en la Biblia. Y el Señor dijo a Josué, ¿qué le dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se los quitó? Hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. Mira esto tan importante que pasó: los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Verso 12. Y el maná cesó el día siguiente. Después se comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué, ¿qué hizo? ¿Se lo quitó? ¿Cierto? Mire, esto es tan importante. Yo no sé si usted está entendiendo la connotación tan clave de este pasaje. Usted sabe que Israel estuvo ¿cuánto tiempo esclavizado en Egipto? ¿Cuánto? Más de 400 años, 430 años. ¿Es así o no es así? Después viene Moisés, junto con las plagas, los saca de manera milagrosa, celebran la Pascua, se circuncidan. Después de ello salen, se abre el Mar Rojo, Dios acaba con Faraón y con todo su ejército. ¿Es así o no es así? Y luego entonces entran al desierto del Sinaí. Cuando están a punto de cruzar, esta gente duda de que Dios los pudiera acompañar, y entonces Dios emite una sentencia. ¿Cuál fue esa sentencia? Que esa generación no entraría a la tierra prometida, sino que sería la generación subsiguiente que entraría a Canaán. ¿Lo recuerda? Está conmigo, ¿cierto? Y la Biblia, ¿qué dice entonces? Que entonces deambularon por todo el desierto durante 40 años. Pero después de que termina de morir toda esa generación, incluida con Moisés, Dios levanta a Josué y le dice entonces el Señor a Josué de que entrara y poseyera Canaán. Durante todo ese tiempo, durante tiempos ancestrales, ellos habían hablado o habían escuchado acerca de una promesa grande que Dios le había dado a Abraham y a sus antepasados, los patriarcas, de que les daría una tierra extraordinaria en donde habría leche, en donde había mosto, en donde las rocas eran prácticamente minerales, en donde había una abundancia sin precedentes, una gran bendición. Y por años, centurias de centurias, ellos habían escuchado eso y aguardaban la promesa de que llegara el día en donde se manifestaría eso que le habían dicho a sus padres generacionalmente, de que un día saldrían de la esclavitud y que entonces llegarían a la mítica tierra prometida. Y en el momento en el cual ellos llegan ya a las fronteras de Canaán, dice la escritura que entonces se da un primer hecho milagroso, y es que cruzan el río Jordán. Y entonces Josué emite una proclama muy importante y le dice a todo Israel: Israel, óigame bien, santifíquense, porque para mañana el Señor hará maravillas en medio de ustedes. Y le da una primera orden. Y esa primera orden, ¿cuál fue? Tienen que santificarse. Y después de eso, al otro día, después de haberse santificado, mi amado, increíblemente, cuando van a pasar por el río Jordán, ponen el arca y entonces pasan en seco. El río se abre de par en par y ellos pueden cruzar el acaudalado río Jordán para la época, y entran así entonces a la tierra de Canaán. La primera ciudad a conquistar o a destruir no era cualquier ciudad, era una gran ciudad con enclaves amurallados muy poderosos, grandes y difíciles de penetrar, que era la ciudad de Jericó. ¿Lo recuerda o no lo recuerda?
Y era su primera batalla como tal, enfrentarse a Jericó. Y cuando van entonces en dirección hacia la guerra, cuando están a punto de llegar allá a Jericó para enfrentarse contra los heveos, cananeos, heteos y todos ellos, la Biblia dice que entonces Dios, ahí en el valle de Aralot, les dice: espérate, Josué, espérate. No pueden hacer guerra en ese estado. Necesitamos hacer algo primero, previo a que se lancen a la batalla con Jericó. Lo primero que tienen que hacer, le dice Dios al patriarca Josué, le dice que te vas a hacer unos cuchillos bien afilados, y después de ello vas a agarrar a todos los varones que están aquí y los vas a circuncidar, porque ninguno se me va a la batalla sin antes circuncidarse. ¿Usted se imagina esa orden? Y lo que tuvo que hacer Josué para eso. Primero, mi amado, hablamos de que cuando la generación que salió de Egipto eran 600,000 hombres que salen de Egipto, solo 600,000 hombres. La Biblia dice que sin contar mujeres y sin contar los niños. ¿Es así o no es así? Ahora, 40 años después, esos 600,000 hombres, ¿cuántos cree que serían? ¿Ah? Ya no eran 600,000. Yo no creo que sean, por lo menos, o sea, yo le pongo que cada hombre, ¿cuántos haya engendrado? Varones. Por lo menos tenía la unción que yo tengo, ¿no? De 4 hijos. No, usted recuerde que en ese entonces, hermano, no había métodos de planificación, Profamilia no existía, no había televisión, o sea que esa gente a fabricar chinos de la pasaban en esas, ¿cierto? O sea que por lo menos, hermano, barato, eran por lo menos unos 2 millones de varones. ¿Es así o no es así? Yo le calculo por ahí, pues si nomás, hermano, mi abuelita engendró como 10 y la otra engendró como 8, y tengo entendido que mi bisabuela y mi tatarabuelo también engendraban como de a 8, como de a 10. Pues yo creo que en ese entonces engendraban por lo menos de a 20, creo yo. Pero digamos que de a 3 o de a 4, unos 2 millones de varones estamos hablando. Y mi amado, imagínese usted cuántos cuchillos tendría que hacer para cortar a todos esos pobres varones que les esperaba un doloroso momento. ¿Cuántos cuchillos tuvo que hacer el varón de Dios? Hermano, miles de cuchillos. O sea, no era un solo cuchillo, eran varios miles de cuchillos. ¿Usted se imagina, hermano, qué sentirían todos esos varones al ver allá los herreros hagan cuchillos? Y usted se imagina, hermano, bueno, o sea, yo no me imagino, pero yo ver cómo alguien está fabricando un cuchillo y me lo muestra y me dice: con este lo voy a cortar allá. Hermano, yo quedaría petrificado de ver el cuchillo, de ver al hombre que está haciendo el cuchillo y de ver cómo se imagina aquel macabro momento en donde practicará la terrible circuncisión. Eso es tenaz, ¿ah? Eso es tremendo. O sea, hoy en día vemos la circuncisión que se le hacen a los bebés, ¿cierto? Pero ya un adulto, ay, hermano, eso ya es otra cosa. Eso es algo. Ahora, recuerde que en ese entonces no había anestesia, hermano. Allá, ¿sabe cuál era la anestesia? La anestesia es: ve este pañuelo. Esa era la anestesia, hermano. O sea, pero era necesario. Y la Biblia dice que entonces el hombre de Dios se hace los miles de cuchillos, se hace allá en el valle de Aralot, agarra los cuchillos y su equipo para circuncidar. Ya Josué estaba circuncidado, y agarra su equipo, seguramente los sacerdotes, los levitas que hacían eso, y empezaron a pasar a uno por uno. Venga, caballero, hagan el favor, bájense los pantalones y
Así súbase la tónica. Gracias, Fanny, por hacer la apreciación. Hermano, y se da, mi amado, un sangriento escenario. Usted se imagina, hermano, lo que es cortarle el prepucio a 2 millones de personas. ¿Cómo habrá quedado ese altar de Aralot? Hermano, eso parece una multicarnicería, una multifama ahí lleno de sangre y de prepucios ahí en el piso. Terrible, ¿eh? Terrible. Bueno, las mujeres están riendo. Nosotros los varones estamos, claro, porque estamos imaginando la escena, ¿cierto? Las mujeres están y nosotros estamos. Nosotros los varones tenemos solidaridad masculina con esas cosas. ¿Es así o no es así? ¿Cierto que sí? Usted, varón, ¿sí o no que cuando usted ve que un hombre es golpeado en sus partes nobles, ¿usted qué hace? ¿Es así o no es así? Nosotros tenemos solidaridad masculina con eso. Por eso yo sé lo que usted está sintiendo cuando le estoy contando esto. Y por eso, mi amada, no sea cruel con nosotros, porque de verdad imaginarnos esas cosas debe ser algo para nosotros, algo tremendo. Pero era la orden del Señor y tenía que hacerse. Dios había dicho: no se puede entrar ni a una sola batalla antes de que vayamos al valle de Aralot y todos se circunciden. Increíblemente, la Biblia dice que Josué lo hizo, circuncidó a toda esa multitud de varones. Y dice la Escritura que tuvieron que pasar un tiempo hasta que sanaran. O sea, una sanidad dolorosa. El dolor de eso, y sin anestesia, eso fue de varios días, asumo yo. El asunto es que, mi amado, pasan varias cosas. Lo primero que pasa es que al siguiente día, imagínate tú, 40 años esta gente de comer maná, ¿recuerda? Esa era la dieta de ellos. La dieta durante 40 años de Israel fue maná, golondrinas y agua. Eso fue. Codornices. Esa era lo que ellos comían durante todos esos 40 años. Todo el tiempo, todas las mañanas, ahí aparecía el maná, esas como semillas de hojaldre con sabor a miel, dice la Escritura. Y se aparecían todos los pajaritos todas las mañanas, todas esas codornices, y todos ellos se alimentaron de eso durante 40 años. Y, mi amado, se circuncida el pueblo ya en tierra de Canaán. E increíblemente dice la Escritura que ya el maná desaparece de la dieta de los israelitas para siempre, y ahora empezarán a comer de lo que Canaán producía. Y empezaron a comer de las uvas, de los olivares, de los viñedos y de todo lo que producía la tierra de Canaán. Increíblemente, note usted que toda esa extraordinaria productividad, todos esos frutos y todos esos manjares que comenzaron a deleitar el paladar de los israelíes, hermano, se da paralelo con la circuncisión en ese entonces. Y después de esa circuncisión, increíblemente, note usted que al otro día Josué, mi amado, estando ya a punto de ingresar a Jericó, tiene una visión. Y la visión es que ve a un varón con la espada desenvainada. Y dice la Escritura que era el príncipe de los ejércitos del Señor. Y dice la Escritura que entonces Josué termina adorándolo y termina tributando una adoración. Sin duda era el mismo Jesús que se apareció en ese valle, en ese collado. Y entonces Josué tiene la visión del varón con la espada desenvainada, que era el mismo Cristo. Y después de ello se lanza a la batalla para acabar y destruir con la impenetrable ciudad de Jericó. Y comienza una serie de batallas en donde la victoria sería la constante de Josué y todo ese ejército que él mismo circuncidó previamente. Ahora, ¿por qué le relato esto? ¿Por qué le estoy diciendo esta historia? Recuerde, mi amado, que la Biblia dice que todas las cosas que han pasado en el Antiguo Testamento son una sombra para nosotros los que vivimos en este tiempo. Todo
eso que nosotros leemos y que estudiamos en los sagrados textos tiene una finalidad. Y la finalidad, mi amado, es que sirven como experiencias, como ejemplos y enseñanzas para nosotros en estos tiempos actuales. La Biblia habla de cómo Josué generó un proceso doloroso pero necesario, que era una señal de un pacto y señal de una santidad extrema como pueblo consagrado de Dios, y que como tal lo representaban a Él, y que la señal de ese pacto era esa circuncisión. Y aunque dolía, mi amado, era menester que todos lo hicieran, porque era como el compromiso que se ratificaba, que era un pueblo apartado, escogido, santificado, limpiado para Dios. O sea, en otras palabras, Dios, antes de lanzarlo a la batalla y antes de enviarlos a batallas importantes en donde la diferencia militar era adversa para Israel, pero aún a pesar de eso Dios los iba a respaldar. Pero la condicionalidad para que se diera ese respaldo sobrenatural era que esta gente se santificara previamente para que se lanzaran a esa batalla. Y note usted que todos los eventos importantes en el Antiguo Testamento que generaba una batalla o que generaba un hecho importante, mi amado, note usted que previo a ello siempre había algo que te hacía alusión a la santidad. Vea usted a Gedeón, que Dios lo manda a pelear con los amalecitas, y ¿qué es lo primero que hace Gedeón? Rompe la estatua de Baal y se gana el apelativo de Jerobaal, el que contiende contra Baal. Note usted, mi amado, que cada batalla, antes de que se iniciara, previo a ello, Israel oraba, clamaba, se arrepentía, pedía perdón a Dios por sus pecados, y una vez que eran lanzados a la guerra, Dios se manifestaba de manera extraordinaria y le daba victorias. Antes de la manifestación de Jesús, ¿qué hizo Juan el Bautista? ¿O cuál era su mensaje? ¿Lo recuerda? ¿Qué decía Juan el Bautista? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y les decía: arrepiéntanse, porque el reino de Dios ya se está acercando. Y dice la Escritura que Juan el Bautista era la voz que proclamaba en el desierto y que preparaba el camino para la venida del Señor. ¿Y cuál era la preparación para la manifestación del Señor? El arrepentimiento o la santidad. No sé si usted se ha dado cuenta, pero antes de importantes victorias que Dios le daba a Israel, estaban antes precedidas por la santidad. O sea, no puedes tú pretender tener una vida victoriosa, exitosa, llena de abundancia, de progreso, de prosperidad, si previo antes a esa prosperidad tú no estás dispuesto a santificarte, a hacer morir la carne, a romper el prepucio del pecado, de la inmoralidad, de la perversión. Si tú no estás dispuesto a desangrar aquel pecado que te está contaminando, olvídate, no vas a poder ver la victoria a la cual Dios te quiere llevar. Porque toda victoria en Dios está antecedida de una santidad o de un rompimiento de la ligadura del pecado. Tú no puedes pretender que Dios te bendiga si antes no estás dispuesto a cortar con aquellas cosas que no te permiten ser una persona victoriosa y exitosa. Por eso, mi amado, esta semana de santificación, en donde tengo la fe que vamos a romper, cortar con todo pecado, con todo acto que nos separa de Dios, con toda maldición, iniquidad o todo aquello que no nos permite avanzar para tomar la bendición que Dios nos quiere entregar. Vea lo que dice el libro de Romanos. Ya estoy terminando. Romanos capítulo 2. ¿Ya llegó? Verso 29. Sino que es judío lo que es en lo interior, y la circuncisión, ¿cuál es? En la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres. Vaya un libro más adelante, 1 Corintios capítulo 7. ¿Ya llegó?
verso 19. ¿Qué es la circuncisión? Ahí dice: nada es, y la circuncisión, nada es, lo dice 2 veces, sino el guardar, ¿qué más? Los mandamientos de Dios. Nada más. Es eso la circuncisión, era guardar los mandamientos del Señor. Vaya unos libros más adelante, si termino con esta escritura, Colosenses capítulo 2, después de Filipenses, verso 11. Colosenses capítulo 2, verso 11. En Él, o sea, en Cristo, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, o sea, no hecha con los cuchillos, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En la ley, la circuncisión era obligatoria, pero cuando viene Cristo, Él modificó esa ley y ya dijo: no más circuncisión. Ahora la señal de que somos un pueblo apartado de Dios, ¿cuál es? El bautismo. O sea, el bautismo reemplazó la circuncisión. ¿Es así o no es así? Eso es lo que dice aquí la escritura. Pero dice, pero tiene que quedar en el corazón el de guardar los mandamientos. La escritura dice que Israel se circuncida ahí en el valle de los prepucios, o en el valle de Aralot, y dice que se santifican. Tan pronto se santifica, cesa el maná. El maná representa lo que es vivir apenas, a ras, con lo suficiente. O sea, cuando tú no aguantas hambre, pero no tienes manjares, eso es vivir con maná. Cuando tú apenas tienes con lo necesario, apenas te alcanza y ya no tienes ni ahorros, te alcanza apenas, eso es vivir de maná. Y dice la escritura que tan pronto se circuncidado, hermanos, se acabó esa época de suficiencia, de vivir a ras, porque al otro día, después de haberse circuncidado, instantáneamente vino la abundancia. Y ahí sí vinieron los manjares, el aceite, los viñares, los olivos, los olivares, la abundancia. La gente comenzó a comer carne ya no de codornices ni de pajaritos, sino comenzaron a comer ya carne de cordero y empezaron a deleitarse. Empezó a haber una abundancia. Y es increíble que tan pronto se santifica la gente y comienza, mi amado, a morir al pecado, instantáneamente hay una transición de suficiencia a abundancia. Y después de ello Josué tiene esa visión extraordinaria del varón. Comienza en Josué como que parece ser activarse una parte espiritual que anteriormente estaba dormida. Comienzan las visiones, comienzan los sueños. Es interesante, mi amado, pero así pasa en la gente. Pero cuando tú determinas vivir una vida en santidad, mi amado, la suficiencia comienza a desaparecer de tu vida y empiezas tú, mi amado, a ser traspolado a un tiempo de abundancia y de bendición. ¿Cuántos anhelan y desean esa abundancia para la mesa y esa bendición para nuestra economía? Y junto con ello, mi amado, con esa santidad empieza a haber un incremento en las actividades espirituales. Mi amado, yo tengo la fe que este año 2015 todos nosotros empecemos a tener actividad espiritual, que usted pueda ver visiones, que usted tenga sueños de Dios, que en usted se activen los dones del Espíritu Santo. ¿Usted anhela tener eso de parte de Dios? Hermano, pero ¿cómo activa usted eso? Santificándose. Y después de ello se lanzan a lo inconquistable, a lo que era imposible para ellos pero posible para Dios. Derribar aquellas murallas tan extraordinarias, imposibles de penetrar, pero que lo hicieron con la ayuda de Dios.
Lo que es imposible para ti después de que te santificas, hermano, Dios lo hace posible. Lo que humanamente para ti, mi amado, es difícil de digerir, Dios en un momento te lo vuelve una galleta para que te lo comas. Lo que antes te costaba años de esfuerzo, de trabajo, una vez que tú te santifiques, hermano, Dios lo facilita todo y te lo hace conquistable en un momentico. Todo eso es lo que trae la santificación. Hijo, tú necesitas santificarte. Usted dirá, pero pastor, es que yo no mato a nadie, yo no le robo a nadie. No es eso. Miremosle o echémosle una mirada a Gálatas 5, las obras de la carne. Gálatas 5, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si sois guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Verso 19, Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ahí le va, número 1, adulterio. ¿Le sigue cuál? Fornicación. Las cosas por su nombre. Adulterio, acostarse con otra mujer que no es su esposa. Fornicación, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Número 3, inmundicia, cosas sucias. Lascivia. ¿Qué es la lascivia? Desear sexualmente a otra persona. Defina inmundicia, mi amado, actos pornográficos, actos aberrantes. Eso es lo que estamos hablando, hermano. Las obras de la carne. No estoy hablando de asesinato, ni de masacres, ni de robo, pero sí estoy hablando con algo con lo cual usted lucha a diario. Verso 20. Idolatría, hechicería, enemistad, pleitos. ¿Cuánta gente aquí, mi amado, no es belicosa? Se enciende con nada y le gusta pelear con todas las personas, le gusta generar pleitos con otra persona, le gusta cazar enemigos a toda hora. Dice, ¿qué más dice? Celos, iras. Hay gente, mi amado, que es tan irritable por cualquier cosita, ¡pah!, explotan. Contiendas, disensiones. No me diga que usted no ha sentido nada de eso. Es más, le digo, estas cosas son las que usted lucha a diario en su carne y en su corazón. Herejías, verso 21. Envidias. No me diga que usted no ha envidiado alguna vez a alguien. Claro que sí. Eso que usted siente cuando usted ve llegar a una persona en un carro mejor que el suyo y que usted le da como un comezón así extraño. ¿Cómo se llama? En el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, eso que usted siente cuando ve llegar a otra mujer que tiene un vestido mejor que el que usted tiene, que tiene un bolso de mejor marca del que usted porta, y que tiene unos zapatos, hermano, que usted sabe que son de tienda costosa, y que usted empieza a sentir algo raro cuando ve a una mujer así. ¿No le ha pasado? Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, o cosas que se le parecen a eso. Yo sé que usted con eso lucha a diario, mi amado. A eso es lo que me refiero yo, que usted tiene que cortar. Eso, ¿sabe cómo se llama? En el Antiguo Testamento, ¿sabe cómo lo llamaban? Prepucio. Eso es lo que usted tiene que cortar. Y lo más tremendo es que eso duele. Eso duele. Morir a eso duele. ¿Sabe por qué? Porque eso produce placer, porque es deleitoso. Y morir a esos deleites duele. Pero hermano, yo estoy hablando con un pueblo maduro. ¿Es así o no es así? Yo sé que ustedes quieren pasar de la suficiencia a la abundancia. ¿Es así o no es así? Yo sé que usted quiere tener experiencias espirituales. ¿Es así o no es así? Y yo sé que ustedes quieren ser los conquistadores por excelencia.
¿Es así o no es así? Quisiera decirle que hoy traje cuchillos, pero no. Algunos respiraron. Pastor, gracias. ¿Quién sabe qué acto loco iba a hacer usted hoy? Pero traje algo que se asemeja, que dice la Escritura que todo lo que tocare será santo. ¿Qué está mi cuchillo hoy? Aceite para santificar. La Biblia dice acerca del aceite de la santa unción, y que todo lo que tocare ese aceite se santifica. Esta noche, mis amados, yo quiero ser ese Josué que le va a romper ese pedazo de carne que le sobra, que le estorba, y lo quiero santificar a usted en esta noche, para que usted comience a ver la bendición en su vida, para que empiece a tener experiencias espirituales, para que usted empiece a anhelar, amar y apreciar la presencia de Dios, y ustedes se vuelvan unos conquistadores de cosas imposibles.